¿Está contento? Busque su Biblia si la trajo, Efesios, capítulo 4, versículo 13. Todos nosotros como cristianos tenemos un desafío, ¿verdad? No es solo tener a Cristo, sino llegar a ser como Él es. ¿Se podrá eso? ¿Qué piensa usted? La palabra dice que sí. Es el anhelo del Padre que cada uno de nosotros seamos como su Hijo. Y Efesios nos habla de que nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos una meta de llegar a ser como Él es. Mira lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos, diga todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si hay algo que se necesita con urgencia, es eso, el conocimiento del Hijo. Mientras más se te revele a ti quién es el Hijo, más vas a estar consciente de que la vida sobrenatural de Dios está a tu alcance. Si hay algo que el Hijo nos viene a revelar, es precisamente eso. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Cuál es el deseo del Padre? Que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se podrá eso? La palabra aquí, plenitud, significa completo, acabado. Tener una vivencia intensa y profunda. Amén. Eso es lo que quiere el Padre, que seamos completos, acabados y que tengamos una vivencia profunda acerca de quién es el Hijo. Amén. Ahora, para eso tenemos que pasar por transiciones, por etapas, por periodos de crecimiento. Por eso este tema, este estudio se llama No te puedes saltar los procesos de Dios. ¿Verdad que no? Son inevitables las transiciones. Si tú quieres experimentar y llegar a tener ese conocimiento, llegar a ser una persona completa, acabada para Dios, tienes que entrar a vivir los procesos y las transiciones en Dios. Amén. Y precisamente las transiciones es lo que más cuesta que viva un cristiano. La palabra transición es la acción de pasar de un estado a otro, se entiende como proceso. Se termina un proceso y se pasa a otro. Amén. Usted sabe que la vida del hombre está determinada por procesos. Es así. Usted no nace hombre, usted nace siendo un bebé. La etapa de bebé es bonita, ¿verdad? Pero tiene un inicio y tiene un término. Todos nos gozamos cuando nace un bebé. Es donde más crece el bebé, es cuando uno es bebé, es donde cuando más se desarrolla, más crece. Es al revés, uno piensa que va creciendo, no, se va deteniendo el crecimiento. Luego empieza a crecer en otro sentido, emocional y una serie de cosas más. Pero es una etapa corta. Por eso un bebé, de bebé a niño, ¿cuántos años se demora? 2, 3 años, ¿o no?
O ya un niño de 2 años ya es niño, no es bebé, ya es un niño. Al año sigue siendo un bebé, ¿verdad? Pero ya a los 2 ya dejó de ser bebé, pasó a ser niño. Amén. Es una etapa bonita. ¿Ve? Cuando nacen, ¿se ha dado cuenta que no hay bebés feos? Son los más bonitos del mundo. Yo cuando nací, uy, tan bonito, no hay otro como él. ¿Verdad? Pero es así. Nos gozamos. Porque es una transición normal. Pero el ser humano no fue hecho para quedarse como bebé. Es simplemente una etapa. ¿Qué pasa si a los 3 meses, 6 meses te das cuenta que ese bebé dejó de crecer? La risa, el gozo se transforma en angustia. Porque eso, ¿qué te está diciendo a ti? Que algo no está bien. Que algo no está funcionando de manera normal. ¿Ves? Porque se entiende que un bebé tiene que crecer. Y en algún momento deja de ser bebé y pasa a ser ¿qué cosa? Niño. ¿Verdad? Y la etapa de niño también es bonita. Es la etapa donde los por qué, las preguntas, todo, ¿verdad? El niño deja de ser dependiente, pasa a ser un poquito más independiente, quiere todo, quiere agarrar todo, ¿sí o no? Y es normal. Pero también es una etapa que tiene un inicio y ¿qué es lo que tiene? Un término. No se puede siempre ser niño. ¿Ve? Es la mejor etapa, ¿verdad? Porque te consienten en todo, te dan todo. ¿Sí o no? Lo que el niño quiere, se le da. ¿Sí o no? ¿Ve? Usted va al supermercado y ahí queda la escoba, ¿verdad? Porque al niño se le antojó algo o quiere algo y si no se lo da, el escándalo que le hace adentro es terrible, ¿sí o no? Pero luego viene la etapa de el niño dejar de ser niño para pasar a ser ¿qué cosa? Adolescente. Es la etapa donde ya el niño no quiere que lo traten como niño, porque se siente que es adulto. ¿Ve? Y quiere que lo hablen como un adulto. Y a veces es el error de muchos padres, ¿verdad? Mi Jaimito, ahí tiene 40 años y le dice mi Jaimito. ¿Verdad? Entonces, hay padres que todavía no entienden que su hijo dejó de ser niño, ya es un hombre y ya entró a la etapa de la adolescencia. Porque toda etapa tiene un inicio y tiene un término, ¿sí o no? Amén. Y también muchos niños no quieren entrar a la etapa de la adolescencia. Porque es una etapa donde empiezan a asumir responsabilidades. ¿Ve? ¿Cuál es el peligro de un adolescente? Que no es ni niño y no es hombre, está en el medio. Entonces quiere ser tratado como hombre sin tener las responsabilidades de un hombre. ¿Está acá o no? Ah, mamá, no me digáis lo que si yo sé lo que tengo que hacer. No hay que decírtelo. Porque todavía no eres un hombre. Todavía no asumes responsabilidades. ¿Ve? Ese es el problema hoy día. Jóvenes que quieren tener los privilegios de un adulto sin serlo. ¿Se podrá? ¿Ve?
Y viene la etapa de la adultez, donde ya la persona dejó de ser adolescente y pasó a ser un hombre, donde ya toma responsabilidades, donde las decisiones que tome, ¿qué es lo que tienen? Consecuencias, ¿sí o no? Y luego viene la etapa del adulto mayor, que se le llama, que es la etapa del abuelito, ¿verdad? Que es la persona con la sabiduría, con la experiencia, porque se supone que ha vivido todos los procesos. ¿Está aquí o no? ¿Ve? Pero mucha gente, algunas de estas etapas los marcó. ¿Y sabe cuál es el problema? No quieren avanzar, quieren quedarse detenidos allí. Eso se llama trastornos. ¿Sabe que? No sé si usted ha visto en YouTube, tiene un nombre esta enfermedad, que hay personas normales, adultas, que son guardias, trabajan en un banco, pero llegan a la casa y se visten de bebé y duermen en un corral y les gusta que lo muden, que le hagan la mamadera y que le tengan juguete. A lo mejor usted uno de esos está camuflado aquí, ¿verdad? A ver, mire al de al lado y vea si tiene un chupete colgando ahí, ¿verdad? Oiga, uno dice, ¿esto pasa? Sí, es un trastorno. Da pena, ¿verdad? Porque eso no es normal. La otra vez hablaban con una persona que sufre de estos problemas psicológicos, un hombre adulto, 50, 40, 50 años. Dice que él donde más se siente feliz es cuando es bebé. Y a ti te da pena, ¿verdad? Porque eso no es una vida normal. Él se quedó pegado en un proceso y en su mente no acepta y no quiere ir al otro proceso. Diga, la vida está hecha de procesos. Si tú quieres ser una persona completa, tienes que aprender a dejar un proceso, ir al otro. ¿Está aquí o no? ¿Ve? Entonces, esa es la crisis que hoy día se vive en la sociedad, ¿ve? Hay jóvenes que quieren vivir siendo jóvenes y por eso no quieren asumir responsabilidades, no quieren trabajar, no quieren casarse, quieren vivir todavía con sus papás, que sus papás los mantengan, los guarden, todo, ¿verdad? El problema es que un día los papás van a partir y ahí se van a enfrentar una realidad. Porque la vida fue diseñada perfecta de Dios. La vida fue diseñada por Dios para que tú vivas cada etapa. Tú tienes que vivir cada etapa, pero también tienes que saber soltar para ir a otra. ¿Está acá o no? Amén. Ahora, en el cristianismo, en el Señor, también hay transiciones que tú tienes que aprender a vivir y tienes que aprender a ir a la otra fase. O si no, nunca vas a poder desarrollar lo de Dios. O si no, lo que Dios tiene determinado para ti nunca se va a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque te quedaste pegado en un proceso y has evitado ir al otro. 2024 es un año donde Dios nos está metiendo, ¿sabe a qué cosa? A que tú avances, a que tú dejes un proceso y saltes a otro. ¿Está acá o no? Amén. Y hay una transición que nosotros tenemos que vivir una vez
que usted recibe al Señor, pero estás obligado a avanzar si quieres entrar al propósito de Dios y no te la puedes saltar. ¿Usted sabe cuál es esa transición? Es la transición de dejar de ser oveja para pasar a ser hijo. ¿Escuchó? Hay gente que le encanta sentirse oveja. Y es verdad. Cuando llegamos al Señor, la primera transición que vivimos es que Dios nos ve a nosotros como ovejas. Y de hecho lo somos. Es una etapa hermosa, porque es una etapa donde se ve el amor de Dios, el cuidado del pastor con relación a nosotros. Amén. De hecho, el Señor, antes que usted llegara a Él, ¿sabe cómo lo veía Dios a usted? Como una oveja perdida. ¿Sí o no? Amén. En Lucas 15, del 1 al 6 dice: entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Amén. Usted está aquí por una simple razón, porque Dios lo buscó a usted como esa oveja que estaba perdida. No fue usted quien buscó a Dios, fue Dios quien lo buscó a usted. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Si no fuera por su amor, si no fuera porque Él tuvo compasión de nosotros, no estaríamos aquí. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Amén. Somos parte de su rebaño. Gracias a Dios por eso. Recuerde que Dios no vino primero por nosotros, Dios vino por su pueblo Israel. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Amén. Por eso cuando el Señor, la mujer sirofenicia, Él le dice una verdad: no me es lícito dar a los perros lo que es de los hijos. El primer mensaje de Jesús es primero a su pueblo Israel. De hecho, le impide a los discípulos que vayan a los gentiles. Dios vino primero a su pueblo Israel. Pero ¿qué hizo su pueblo Israel con el Señor? Lo rechazó. ¿Sí o no? Y eso fue bueno para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, al ser rechazado por su pueblo, se hizo otro pueblo. Dice el Señor que Él fue encontrado por los que no preguntaban por Él, y he hecho mi pueblo del que no era mi pueblo. ¡Oh, gracias a Dios por eso! ¿Ve? Mira lo que dice Juan 10, 16. Una vez que fue rechazado por su pueblo, mira lo que dice el Señor: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Estamos aquí porque simplemente Él nos trajo y simplemente porque escuchamos su voz.
Gracias a eso usted pertenece al redil del Señor. Amén. Y no somos extraños para Dios, no. Usted era conocido por Dios por una simple razón. Él como pastor, a usted lo conoce. O sea, hay algo que hace un pastor, es que conoce bien ¿a qué cosa? A sus ovejas. La otra vez estaba viendo estos documentales del sur, de estas personas que van a los campos, y había un pastor. Y ahí estaban las ovejas. Entonces el hombre le dijo, ¿las puedo alimentar yo? Claro, le dijo el pastor. Le pasó la comida, todo. Se cansó de hacer cosas para llamar la atención de la oveja. Ninguna oveja lo pescó. Lo miraban, seguían. ¿Sabe por qué? Porque esa persona para la oveja era un extraño. De ahí apareció el campesino, ¿verdad? Hizo un chasquido con la boca y ¿sabe? Toda la masa de oveja vino donde estaba él. Increíble. ¿Sabe por qué? Porque conocen su voz. Saben quién es su pastor. Y sabe que ese hombre es el que la alimenta. ¿Tú sabes quién es tu pastor? Amén. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Qué bueno, ¿verdad? Y sabe, increíblemente, ese hombre a cada oveja la conocía por una mancha, por un defecto en la oreja, le ponía nombre y llamaba a la oveja y a la que llamaba venía. Uno piensa que no es así, ¿verdad? Oiga, si este pastor en lo natural conoce a ese nivel la oveja, imagínate Dios, ¿no te conocerá a ti? Dile de al lado, Dios te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Él es el buen pastor y el buen pastor conoce a sus ovejas. Tú eres tan importante para Dios que incluso Él te puso nombre. Isaías 43, 1 y 4, mira lo que dice. Así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo, no temas. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé y te daré pues hombres por ti. Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué. Tú no eres un extraño para Dios. Usted es conocido por Él más de lo que tú crees. Por eso no digas que tú estás aquí, que es casualidad, no. Dios te conoce. Y como te conoce, tiene un plan perfecto para ti. Amén. Porque el Señor vino a nosotros. Porque el Señor nos vio desamparados, confundidos y sin cuidado. Como ovejas sin pastor. Esa es la realidad. Cuando Jesús viene, en el tiempo de Él había muchos religiosos, pero no habían pastores. Habían seduceos, escribas, fariseos, doctores de la ley. Pero cuando Jesús vio a la multitud, ¿sabe cómo las vio? Como ovejas sin pastor. Amén. Si hay algo que necesitamos en esta ciudad, ¿sabe lo que es? Que el pastor de los pastores venga con su amor, venga con su gracia, venga con su misericordia. Amén.
a venir a buscar a la desamparada, a la desvalida. Mateo 9:36, mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas, desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Cuánto estábamos así? Con una vida sin propósito, con una vida llena de caos, con una vida vacía, confundidos, no sabíamos lo que queríamos. Todo lo que habíamos probado en el mundo, todo nos salía mal. ¿Cuántos estuvieron así? Todos, ¿verdad? Si no fuera por el Señor que tuvo compasión de nosotros. ¿Cómo vio el Señor a la gente? Desamparada. La palabra desamparada significa desvalida, perdido, abandonado. Así estábamos. En la droga, en el alcohol, desamparados, perdidos, abandonados. Nuestra vida no tenía rumbo. Nada nos llenaba. Probábamos una cosa, ¿verdad? Y duraba el efecto poco, luego volvíamos a la realidad, nos escondíamos detrás de cosas, de caretas, de tantas cosas, hasta que llegó el Señor. Estábamos desvalidos, abandonados, sin que alguien nos cuidara, nos protegiera. Estábamos a nuestra suerte, hasta que llegó el pastor de los pastores a cuidarnos. Entonces nuestra vida tuvo un propósito. Entonces nuestra vida tuvo sentido. Por primera vez nos dimos cuenta que nuestra vida tenía valor y que teníamos un motivo por el cual vivir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este pastor no solamente vino a cuidarnos, a protegernos, sino que también vino a dar su vida por nosotros. ¿Te parece poco eso a ti? Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Gracias a ese sacrificio, usted y yo estamos aquí. Y esto no tiene nada que ver con sus logros personales. Esto no tiene nada que ver con sus méritos. Esto no tiene nada que ver con sus capacidades. Es solamente la gracia y el don de Dios. Oh, si estamos aquí, es solamente porque el Señor tuvo compasión de nosotros. Mira lo que dice Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios te salvó. El amor de Dios te trajo. La misericordia de Dios te alcanzó. Solamente eso. Ahora, este pastor, que es el Señor, no solamente viene a buscar a la oveja perdida, sino también a la descarriada. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, obispo de vuestras almas. Amén. ¿Qué es lo que es una oveja descarriada? Es esa oveja que se aparta del rebaño, que se aparta del redil. Es aquella que dejó el cuidado del pastor para caminar por sí sola. Amén. ¿Cuánta gente hoy día que una vez estuvo bajo el cuidado del pastor, hoy día están solos? Se han descarriado, han abandonado el rebaño, han dejado el cuidado del pastor, buscando su propio camino, buscando su propia identidad. El problema es que la oveja que se aparta, que se descarría, no se da cuenta que está expuesta al peligro,
a los depredadores y que ya no tiene la protección del pastor. Lo mejor que puede tener un rebaño, ¿sabe lo que es? Un pastor que las cuide. Lo mejor que puede tener un rebaño es tener un redil, ¿verdad? Un lugar donde la hacen sentir, ¿sabe cómo? Seguro. Pero Dios es tan grande, ¿verdad? Que aunque hay muchas ovejas que están descarriadas, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? Las va a ir a buscar y las va a traer a redil. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. El hermano Josué nos predicaba, ¿verdad? Que viene en la generación de los hijos pródigos. Sí, el diablo es muy sutil, ha sacado a mucha gente del redil. Y mucha gente hoy día están viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Gente que no se perdona, gente que piensa que ya no tiene la oportunidad de volver a hacer lo que Dios le dijo que iban a hacer, y no es así. Con Dios siempre hay oportunidades. Mira lo que dice Ezequiel 34:16. Yo buscaré la perdida, haré volver a redil la descarriada, vendaré la peniquebrada y fortaleceré a la débil. Oh, hay esperanza para aquellos que están fuera. Si hay algo que esta generación necesita, es volver al redil, volver al cuidado de su pastor. Dios en su misericordia sabe lo que va a hacer este tiempo. Los va a traer, los va a vendar y le dará nuevamente propósito. Amén. ¿Usted sabe por qué Dios a nosotros primero nos relaciona como oveja? Por una simple razón. Porque esto nos enseña, la oveja es dependiente del cuidado del pastor. Si hay algo que tiene la oveja es que depende de todo del pastor. Sin el cuidado del pastor, una oveja muere. Lo que Dios nos está diciendo en esta condición es que aprendamos a ser dependientes de Él en todo. Si hay alguien que va a cuidar, si hay alguien que nos va a proteger, si hay alguien que va a tener cuidado de nosotros, es Él. Pero para eso necesitamos dejarnos cuidar por Él. ¿Está aquí o no? ¿Sabe por qué las ovejas dependen de todo del pastor? Porque las ovejas es uno de los animales más indefensos. Sí. Las ovejas, usted sabe que son casi ciegas, no ven bien. Por eso las ovejas necesitan, ¿sabe qué cosa? Ser guiadas. ¿Ves? Ese es el problema. Ciego, guía de ciego. ¿Por qué tú luchas con Dios? Porque tú crees que tienes la visión correcta acerca de tu vida y estás equivocado. La única visión completa, perfecta acerca de ti la tiene Dios. Tu vida sin Dios es como un rompecabezas que le falta la pieza principal. Por eso, la visión de nosotros no es la misma visión que Dios tiene. Por eso Dios tiene que venir a cambiar la visión que incluso tú tienes de ti mismo. Necesitas que Él te muestre, necesitas tener la visión del Señor, necesitas ser guiado por Él. La oveja necesita ser guiada porque son casi ciegas, son torpes, tienden a enredarse, tienden a ir al peligro. Por eso el pastor tiene que estar vigilante.
Se exponen sin darse cuenta al peligro. ¿Cuántos de nosotros somos así? Tomamos decisiones y no nos damos cuenta que vamos a caer un hoyo. Tomamos decisiones y no nos damos cuenta que vamos a un precipicio. Entonces el Señor viene y endereza nuestros caminos. Las ovejas son sucias, no se lavan, a menos que el pastor las limpie. ¿Sí o no? Ellas necesitan ser lavadas, cuidadas. No tienen la capacidad de lavarse a sí mismos. Si no fuera por el Señor, ¿cuántos de nosotros hubiéramos ido de mal en peor? Si no fuera por el amor del Señor, nos hubiéramos enredado, ensuciado más de cómo hemos llegado. Pero gracias al amor de Dios, Él ha tenido cuidado de nosotros. Las ovejas no se saben defender. Es el único animal que no tiene garra, no tiene pico, no tiene colmillo. Necesitan ser protegidas. Por eso necesita estar bajo cuidado. Su lana cuando crece la expone al peligro. Por eso el pastor tiene que llevarla a aguas de delicadas, aguas de reposo. Porque si una oveja con esa lana se mete al agua, se ahoga. Son torpes. Incluso la lana en su cabeza le hace salir ciertos bichos que se meten por sus orejas y le hacen perder la orientación, la vuelven locas. Por eso cada cierto tiempo el pastor sabe lo que le echa a la cabeza de la oveja: aceite. ¿Ves? Para matar esos parásitos. Es lo que hace Dios con nosotros. Los pensamientos, el temor, la duda, todos esos parásitos que trata el diablo de meter para desorientar tu vida, para sacarte del propósito, para hacerte creer lo que tú no eres. Entonces, ¿sabe lo que hace el Señor? Manda a su Espíritu Santo, que es de la unción, el poder de Dios. ¿Sabe para qué? Para ordenar tu vida, para guiarte, para dirigirte, para darte dirección. Sí, Señor. Las ovejas no saben discernir el peligro. Como son ciegas, torpes, sin darse cuenta, a veces están caminando derechitas al peligro. Por eso cuando se alejan del rebaño, por lo general quedan enredadas en pastizales o quedan metidas en lugares que necesita el pastor sacarlas con el cayado para volverla a redil. El cayado del pastor es lo único que hace que puedan salir del peligro. Ahora entiendes por qué una oveja necesita urgente el cuidado de un pastor. Lo que en realidad está diciendo el Señor, eso eres tú. Sin mí, tú no puedes. Tú necesitas urgente de mi cuidado. Tú necesitas urgente de mi protección, de mi guianza. Soy el único que te puede mantener seguro. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuánto intentamos hacer las cosas por nosotros mismos y cómo nos fue? De mal en peor. Hasta que dijimos: Señor, no más, tú cuida de mí. Tú cuida de mí. Si hay alguien que puede decirnos con claridad cuál es la verdadera función de un pastor, es David.
¿Sabe por qué? Porque David era un pastor de ovejas. David cuidaba ovejas. De hecho, el Señor, antes de hacerlo rey, ¿sabe de dónde lo sacó? Del redil. Y de hecho, fueras el líder de mi pueblo Israel. Amén. Dios lo sacó de cuidar ovejas para hacerlo rey. David, Dios lo consideró un pastor, pero también David se consideró a sí mismo una oveja. Amén. Por eso él escribe uno de los salmos más hermosos, ¿verdad? Se han hecho canciones, se han hecho calendarios, se han hecho tantas cosas con el Salmo 23. ¿Sí o no? Es el Salmo de David. Amén. Y en ese Salmo David hace algo. Él se pone como oveja y expone a Dios como pastor. Porque aunque tú cumplas una función a veces de pastor, también tú eres una oveja. Amén. Yo soy pastor. Dios puso un cuidado. Yo voy a tener que dar cuenta por ustedes. Pero a la vez también soy oveja. Porque también estoy bajo un pastor. El pastor de los pastores. ¿Está aquí o no? ¿Ve? Y a veces es bueno vivir como oveja para saber entender mañana cuando Dios te ponga como pastor. Porque vas a estar en las dos posiciones. ¿Ve? David era pastor de ovejas y Dios lo puso como rey. Pero cuando David escribe el Salmo 23, él se pone como oveja y él pone a Dios como pastor. ¿Está acá o no? Amén. ¿Usted logra entender cuál es la función de Dios como pastor sobre tu vida? El Salmo 23 no es simplemente un salmo bonito. Lo que David nos está revelando es la función de Dios como pastor con relación a nosotros. Y eso es importante que tú lo conozcas a profundidad. Yo no voy a hablar todo lo del Salmo 23. Voy a decir algunas cosas que David dice, que tú y yo necesitamos entender. ¿Sabe por qué en ti hoy día hay temor? ¿Sabe por qué en ti todavía no has aprendido a confiar en Dios? ¿Sabe por qué tú todavía no logras ver el cuidado de Dios? Porque todavía no entiendes que Él es tu pastor. Si eso lo tuvieras claro, no habría temor en ti. No hubiera en ti inseguridad. Sabrías que tienes un pastor que tiene cuidado de ti. ¿Vas entendiendo? ¿Tú logras entender cuál es la función de Dios como pastor sobre tu vida? Solo así tú vas a poder valorar al pastor y podrás entender tu posición como oveja. ¿Te interesa a ti conocer los beneficios que tiene Él como pastor sobre tu vida? David en este salmo nos viene a mostrar eso. Lo primero que David dice, que Dios es más que suficiente para satisfacer cuanta escasez, necesidad, restricción, imposibilidad encontremos. No importa lo que llegues a vivir, no importa las circunstancias que muchas veces te puedas encontrar, Dios es más que suficiente.
para sacarte a victoria. Nada de lo que nosotros hagamos por nuestras fuerzas, capacidades, podrá satisfacer lo que pueda hacer el pastor. Amén. Ese es el problema. Tú no has dejado que el pastor obre en tu necesidad. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Lo has intentado de tratar de resolver tú con tus fuerzas. Y como lo has intentado hacer tú con tus fuerzas, el pastor no puede venir a obrar sobre tu vida. Amén. Este salmo viene a mostrarnos a nosotros la manera de depender de una manera total de nuestro pastor. Si hay algo que el 2024 Dios quiere hacer, es que tú dependas en todo tu ser, con toda tu fuerza, de manera total de Él. De Él. Que aprendas a confiar en Él. Amén. El Salmo 23, su enseñanza es que si el Señor es tu pastor, Él va a ser quien satisfaga todas tus necesidades. Mire cómo parte el versículo 1 del Salmo 23. Jehová es mi pastor, de nada tendré falta. ¿Tú lo crees? Si Dios es tu pastor, como tú dices, de nada tendrás falta. ¿Está acá o no? En esta primera línea encontramos el punto más elevado, la esencia mismo de este salmo. ¿Y sabe cuál es? Mira lo que está diciendo David, que su pastor no es cualquiera. Él dice Jehová. Su pastor tiene un nombre. Jehová es mi pastor. Amén. Todos queremos ir a donde termina esta frase, de nada tendremos falta. Sí, de nada tendrás falta si primero tú no conoces quién es Jehová. Para que nada te falte, tienes que saber primero quién es Jehová. David está diciendo que su pastor es Jehová. Y ese nombre es vital, que tú necesitas entender y comprender. Porque si entiendes el nombre de quién es tu pastor, sabrás que Él tiene todo el poder para que nada te haga falta. ¿Vas entendiendo? Amén. Para que la segunda parte se cumpla, se tiene que primero cumplir la primera. El Señor no es solo tu Salvador. El Señor no es solo tu sanador. Él es también tu pastor. ¿Tú sabías eso, no? Él es no solo, por eso Dios tiene muchos nombres. Él es Jehová Nisi, mi bandera, ¿verdad? Mi estandarte. Jehová Shalom, el Dios de paz. Jehová Rafa, Él es mi sanador. Amén. Pero también Él es mi pastor. ¿Cuántos dicen amén? Para que tú puedas hacer realidad esta verdad, necesitas tener el conocimiento completo de esta frase, parte por parte. Lo primero que vemos es que David identifica a su pastor diciendo que es Jehová. ¿Qué quiere decir cuando usa David este nombre? La palabra hebrea de este versículo es Yahvé. El nombre formal de Dios. ¿Se acuerda que cuando Dios manda a Moisés a liberar a su pueblo a Egipto, qué le dice Moisés? Si ellos me preguntaran quién me envió,
Moisés le dice a Dios que le dé un nombre para identificarlo con su pueblo y para que ellos sepan quién lo envió, ¿sí o no? Éxodo 3, del 3 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy, esto es Yahvé, el mismo Jehová del cual habla David. ¿Qué clase de nombre es este? Yahvé es el Señor, el que satisface todas las necesidades. Aleluya. Nos hace falta comprender, conocer este nombre. Yo soy el que soy. Nos habla en primer lugar de su autoexistencia de Dios. Él es eternamente existente. Dios existe porque Dios existe, no lo define nadie. Amén. Nada que esté fuera del mismo, su existencia está envuelta alrededor de su existencia. Dios también es autosuficiente, no depende de nada exterior. No depende de nada exterior a Él para ser Dios. Él mismo se sostiene, lo cual significa que por necesidad es congruente consigo mismo. Cuando yo tengo frío, necesito con qué abrigarme. Cuando yo tengo hambre, necesito buscar qué comer. Cuando estoy enfermo, necesito un médico. Para yo poder resolver todas estas necesidades, necesito salirme de mí mismo. Con Dios no es así, porque Él es todo lo que Él mismo requiere. Esto significa que Dios tiene todo lo que tiene nadie en toda la creación, una naturaleza eternamente inmutable, autosuficiente. Dios siempre será como es ahora y como revela, porque Él es el yo soy, el que soy. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y mañana. Su naturaleza esencial no cambia. Amén. Él es el mismo por siempre. Él es el Dios de ayer, es el mismo de hoy y lo seguirá siendo mañana. Amén. En cambio, usted y yo vivimos en una atmósfera de cambio continuo, ¿verdad? Nuestra salud cambia, nuestro cuerpo cambia, ¿sí o no? Mira del lado, es verdad. Dígale, ¿realmente estás cambiando? ¿Sí o no? Nuestro nivel de conocimiento cambia, nuestro estado de ánimo cambia, según en las circunstancias que nosotros nos encontremos, nos desviamos, oscilamos, fluctuamos. Por eso la palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros cambiamos y estamos permanentemente cambiando, pero Dios no, Él no cambia, Él es inmutable, Él es el mismo, siempre y para siempre. Lo que Él es, eso es, lo que Él es, siempre será. Amén. Si hay alguien constante, es Dios. Es lo más constante que hay en su vida, es lo más digno de confianza que tiene a su favor, es Dios. No es su familia cambia. Ese hijo que le dijo que nunca la va a dejar, te va a dejar. No son los amigos están mientras seas útil
y por conveniencia, pero luego se van. No es tu trabajo. Tu trabajo, tú para el jefe eres desechable, ¿verdad? Te van a cambiar mañana por otro. Apenas te enfermes te van a cambiar. El único que siempre estará, el único que siempre estará y no cambiará es Dios. Sí, Señor. David sabía que él necesitaba en su vida a alguien que fuera constante, firme, en cual pudiera apoyarse siempre. Para David, este pastor no era cualquier pastor. Era alguien en quien él pudiera apoyarse, sentirse confiado siempre. Él necesitaba un pastor que pudiera apoyarse siempre. Él necesitaba un pastor que pudiera estar presente para él siempre, no de vez en cuando. Un pastor que él pudiera acudir las 24 horas, los 7 días a la semana. Él descubrió que este pastor era solo uno, Jehová, Yahvé. ¿Por qué? Porque este pastor tiene todo lo necesario, posee todo lo que él necesita y todo lo que le hace falta plenitud, él lo tiene. ¿Entiendes? Tú no tienes un Dios barato, no, sino que tú tienes nada menos a Yahvé, el que nunca cambia, el Señor, el Dios único. Oh, no sé si estás entendiendo. Ese es el Dios que tú tienes. Mira la grandeza y el poder del Dios que nosotros tenemos. Tú sabes que el Dios que nosotros tenemos sostiene todo con el poder de su palabra. Todo hoy día está en su lugar solo porque Dios lo sostiene con el poder de su palabra. Él le puso límite al mar. Él hace que los peces se multipliquen. Él hace que la creación produzca. No son los hombres, Dios. Hebreo 1:3, mira lo que dice. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Oh, ese es el Dios que tenemos. Por eso nosotros no podemos ver los gobernantes. Pensamos que los gobiernos guían la humanidad. No, es Dios. La Biblia dice que el mundo, la tierra y su plenitud y los que en él habitan son de Él. Él los formó, Él los hizo. Amén. El Dios que tenemos sustenta todo. Él abre camino en medio de la prueba y de lo imposible, ¿sí o no? Isaías 43:16. Yo soy el Señor que abrió camino a través de las aguas, hizo una senda seca a través del mar. Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Para Dios no es un problema abrir camino donde no lo hay. El Dios que tenemos puede hacer eso y mucho más. Porque Él es el Dios de lo imposible. Por eso el Señor dijo, lo que es imposible para el hombre, para mí es posible. Pero tienes que creerlo. ¿Sabes lo que hace el diablo? Te trata de sacar de la visión de ese Dios. ¿Sabe lo que hace el diablo? Trata de agrandar los problemas y achicar el poder de Dios. Dios es más grande que tu problema. Por eso cuando Moisés se enfrenta al Mar Rojo, ¿sabe a qué se enfrentó? Una imposibilidad. Porque Dios lo metió por ese lugar. Dios hizo que entrara a un lugar sin salida. Porque quería ver la confianza de Moisés. Quería mostrar Dios la grandeza de su poder. Quería hacerle ver a Dios, a Moisés, que cuando a veces te encuentras con caminos que están cerrados, Él los puede abrir.
Moisés, cuando mira la situación y empezó a ver que la gente se llenó de temor, de miedo, la gente empezó a quejarse: mejor estábamos en Egipto, ¿por qué nos trajiste a morir aquí? Moisés hace algo que no debería haber hecho. Él debería haber confiado. Él ya conocía, debería haber conocido el Dios que él servía. Ya le había dado las señales, ya había hecho cosas extraordinarias. Pero todo en algún momento dudamos, todo en algún momento las cosas nos sobrepasan, ¿sí o no? No culpemos a Moisés porque nosotros en cosas menores hemos dudado, en cosas menores hemos querido retroceder, en cosas menores hemos cuestionado a Dios. Entonces Dios viene a Moisés y ¿qué le dice? ¿Por qué clamas a mí? Usa el poder, divide el mar, ordena el mar que se abra en dos. Eso no lo iba a hacer Dios, lo iba a hacer Moisés y Dios a través de él. Hay cosas que Dios quiere hacerlas, pero necesita que tú aprendas a confiar en él. ¿Por qué clamas a mí? Hay cosas que no se resuelven solo orando. Hay cosas que se resuelven, ¿sabe cómo? Decretando, ordenando, determinándote, parándote, diciendo: Señor, me cansé de esto. Señor, ahora yo me tomo de ti. Señor, ahora yo declaro sobre esta situación la salida. Entonces dice que Moisés golpeó las aguas. El camino donde no había camino se hizo un camino. Lo que era imposible se hizo posible. Porque ese es el Dios que tenemos. El Dios que todo lo puede. El Dios que sustenta todo con el poder de su palabra. El Dios que abre camino donde no lo hay. 2024 es un año donde Dios abrirá camino en tu vida. 2024 es el año donde Dios te hará atravesar al otro lado. 2024 es el año donde verás a tus enemigos morir en medio del mar. ¿Tú lo crees o no? Dios le dijo a Moisés: ves ahora a Faraón y su ejército, míralo, porque nunca más los verás. Esa gente que te ha hecho guerra, esa gente que se levantó contra ti, esa gente que se ha convertido en una espina en tu costado, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Los va a hacer a un lado y nunca más lo verás. ¿Tú lo crees o no? Gracias por su entusiasmo. El Dios que tenemos, ese Dios que puede hacer que las cosas no envejezcan. ¿Por qué dudamos, hermano? Perdemos el trabajo y ya se nos viene el mundo encima. Nos dan un diagnóstico y se nos quitó la vida. ¿Y dónde está el pastor que decimos nosotros tener? ¿Dónde está ese Dios que es inmutable, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos? ¿Dónde está? Pequeñas cosas nos hacen retroceder. Nos olvidamos que Dios dejó establecido en su palabra estas señales. ¿Sabe para qué? Para que nuestra fe crezca. Si Dios pudo sostener en un desierto a todo un pueblo y lo sostuvo con agua, con pan, con codornices, con fuego de noche, sombra de día. Y no solo eso, mira lo que dice Deuteronomio 29:5. Yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido en vuestros pies. Dios puede hacer que algo perdure y no envejezca. No sé qué Dios tú tienes. Yo he escuchado hartos testimonios aquí, yo lo viví también.
Yo oraba por el gas, me duró 6 meses el gas. ¿Puede hacer eso Dios? Eso y mucho más. Me acuerdo que More lavaba ropa, no teníamos ni uno y aparecían billetes en los bolsillos. Yo escuché un testimonio allí Es Sobrenatural, de una mujer que Dios necesitaba cancelar una deuda. ¿Sabe lo que hizo Dios? Le hizo aparecer todo el dinero en el cajón. No tenía nada. De repente abre el cajón y empieza a encontrar plata. Y sacaba y no se agotaba. No se agotaba. Y era una cantidad enorme. Dios se la dio. Puede hacer eso y mucho más. Dios pudo sostener a un profeta con un cuervo, con unos cuervos que le llevaban pan y carne. Dios pudo hacer que Pedro encontrara en la boca de un pez un denario. ¿Sabe por qué tú no crees en ese Dios? Porque todavía no has aprendido a confiar en tu pastor. ¿Vas entendiendo? Él tiene todo el oro y la plata para darte lo necesario. Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él se compromete a sacarte a victoria en cualquier circunstancia. Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Ahora entiendes por qué David tenía a este Dios, Jehová, como su pastor. ¿Es el Señor tu pastor? Es fácil responder sí. ¿Sabes cómo tú puedes realmente decir que el Señor es tu pastor? Y que no es solamente una palabra tirada al viento. Simple, cuando te halles en la prueba, cuando estés en el dolor, cuando estés en la necesidad, cuando estés frente a la enfermedad, cuando usted necesita ayuda, ¿a quién tú acudes primero? Ahí está el punto. Frente a las crisis, frente a las pruebas, frente a las necesidades, frente al dolor, ¿a quién tú acudes primero? ¿Quién es tu refugio para ti? ¿Es el trabajo? ¿Es el amigui? ¿Es el compadre en la familia? ¿Es la mamá? Probamos todo. Y al último, muchas veces buscamos a Dios. Eso le pasó a la mujer de flujo de sangre. Gastó todo lo que tenía en médico. Buscó ayuda en todo menos en Dios. Al contrario, mira lo que dice la Biblia, le iba de mal en peor. Porque el único que tiene la respuesta real a tu problema es Dios. Hasta que un día escucha de Jesús. Hasta que un día oye que este hombre hace cosas que ningún otro hace. Ahora que no tiene nada, que 12 años estuvo buscando su sanidad, vino a la persona correcta. Y mira lo que dice la Biblia, en un instante. Lo que en 12 años no ocurrió en un instante. Dice, en un instante el flujo de sangre se secó. Y fue libre de su azote. Y fue sana al instante. ¿Sabe por qué? Porque vino a la persona correcta. ¿Cómo estás resolviendo tú tus problemas?
¿En quién estás esperando que te solucione el problema? Hay gente que está esperando que ojalá el patrón se compadezca y haga algo. Hay gente que está esperando que ojalá un familiar se ponga la mano en el corazón y haga algo. Hay otros que están esperando que ojalá el hijo sea movido a misericordia y haga algo. Tienes a uno que está pronto a querer ayudarte y que tiene todo el poder para hacerlo. Es tu pastor. Y Él quiere que tú vengas a Él. Jehová es mi pastor. De nada tendré falta. Amén. Ponte en pie. Voy a pedir que vengan los ministros.